La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Romanos 9, versículos 22 en adelante. Y lo leemos corrido al 33 para ubicarnos y para entrar en alguna de las frases fundamentales. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que ya habían llegado al colmo para su destrucción? No me meto con ese versículo. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos que del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cómo está escrito? He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyese en él no será avergonzado. Palabra de Dios. La leemos, tinta, palabras, papel, pero es mucho más que eso. Es la palabra que viene y nos pone en contacto con la mente de Dios, el Espíritu de Dios. Y allí es donde empezamos a comprender el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Usted no fue amado, ni yo tampoco. Pero vino la palabra, usted creyó, y lo que no era amado vino a ser amado. Usted no era pueblo de Dios, pero usted creyó, y creyendo en Él nació de nuevo, y naciendo de nuevo vino a ser hijo de Dios. Y habiendo llegado a ser hijo de Dios, es pueblo de Dios. Maravilla. Eso es lo que quiere decir, pero lo tomamos del contexto de que la gente judía era la amada de Dios. Eso está en Éxodo. Eran los pupilos de los ojos de Dios, pero Dios extendió su misericordia para el no judío, el no amado de Dios, para extender su amor hacia los gentiles. Y los que no eran pueblo de Él vinieron por la fe a ser pueblo de Él. Nosotros somos los gentiles. Y lo que no era amado de Dios vino a ser
amado de Dios. Gentiles ahora amados de Dios. Y es parte de todo el plan de salvación desde Edén y Génesis hasta Jesús. Y con Jesús, todo el que oye y cree no será avergonzado. Es hecho hijo de Dios. Y en eso venimos a la palabra. Piedra de trancar. Piedra de tropiezo. Piedra angular. Piedra colocada. El domingo pasado hablamos acerca de los vasos de ira y la destrucción de los vasos de ira. Y vamos a ir a un ejemplo, pero di muchos ejemplos. Cuando Jesús habla acerca del pueblo que había recibido por cientos de años la advertencia de que como se habían separado para ir detrás de otros dioses, Baales, y se habían olvidado de la roca de la salvación, Dios le dijo que llegaría el momento en que habría de ser destruido como nación, como pueblo, aunque habría de haber un remanente, la gente fiel. Y vamos a oírlo de la boca de Jesús, sin entrar en todos los profetas del Antiguo Testamento. En Mateo 23, el versículo creo que es 36, usted lo tiene por ahí, 23, muy bien, 34. Ok, este es Jesús, pero todo el capítulo 23 tiene que ver con la palabra tan fuerte que Dios en Jesús le dirige a los saduceos y los fariseos por ser falsos en su trato de la fe y de la religión. No todos lo eran, había gente justa, habían fariseos justos, pero él está hablando acerca del comportamiento en relación a los demás. Y dice así, Mateo 23, muy bien. Y esto es lo que dice, léanlo conmigo en voz alta. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos, y esto es lo que ocurrió después de la muerte de Jesús, en que se funda la iglesia en el aposento alto, muchos fueron matados y crucificados, porque se habían convertido a Cristo. No querían ni habían necesariamente dejado su religión y todos los ritos de ellos y toda la fiesta, etcétera, pero habían aceptado a Cristo como Salvador. Y entonces, ustedes, si lo pueden leer en el libro de los Hechos, que condensa mucho de lo que había ocurrido. No lo dice todo, pero lo condensa allí en el pueblo de Dios, la gente que se venía convirtiendo y creyendo en Cristo. Ok, y de ellos a unos que mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros ¿qué? Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Lo pueden leer en el Antiguo Testamento. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre ¿qué? Esta generación, la de Jesús, la gente del tiempo de Jesús. Todo eso se acumuló en cuanto a lo que Dios decía, en cuanto a la desobediencia del pueblo de Israel. Bueno, entonces, llévalo cuando la persona es desobediente y sigue en una vida errada, llega el momento en que Dios toma carta en el asunto, pero ahí estaba el hasta cuándo del domingo pasado. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 70? Estamos hablando de unos años después de la crucifixión y la resurrección, más o menos 40 años después. La gente se empezó a volar de Israel porque sabían lo que venían, se iban a todas las demás naciones, pero el general Tiro rodeó a Jerusalén por varios años
Pasaron hambre, no había agua, se comían a sus propios hijos para tener algo con qué comer, derramaban la sangre, no tenían cómo salir sino por huecos y pues huequitos en la pared, y se fugaban. Pero destruyó a Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Esta ciudad en la cual Jesús fue crucificado y donde resucitó, pero que había sido desobedientes desde el tiempo de Salomón en adelante. La ciudad fue aplanada, el templo se acabó y desde ese tiempo no ha habido de nuevo otro templo. Eso es parte de la profecía, que no se sabe cómo se va a llevar a cabo, pero que el templo será reconstruido. Se dice muchas cosas de eso, pero eso vale la pena algún día hablarlo. De aquí a 20 años lo hablamos. Pero es increíble lo que dicen las profecías acerca de ello. Pero fue aplanado, fue destruido. Algunos huyeron al momento y se salvaron. Algunos se llevaron los tomos, los rollos, los pergaminos de todo el Antiguo Testamento para tenerlo, pero ya no tenían el templo. Así como lo que ocurrió cuando los judíos fueron llevados en cautiverio en el año 686 antes de Cristo a Babilonia y estuvieron ahí 70 años. Templo destruido, se acabó todo, solamente quedaban la gente que sembraba algo en los viñedos y los demás fueron decapitados, muertos o llevados a Babilonia o huyeron a otras ciudades del mundo donde empezaron sus propias agrupaciones de judíos en España, en Europa, al norte del África, a distintas partes. Por eso hay reliquias de la gente judía que había ido llegaron hasta Indonesia y se han descubierto aquellas remanentes de las 10 tribus en distintas partes del mundo. Y se acaban de encontrar elementos del tiempo de Jeremías cuando salieron cautivos a Babilonia, allí en lo que se llama la ciudad de David en Jerusalén. Eso es verdad, todo eso es real, todo eso es historia, eso no es invento, no es una leyenda, pero fue destruido. ¿Con qué quedó la gente, los israelitas? Yo no estoy hablando de los cristianos, los israelitas, con la Torá y los profetas. Ya no tenía templo, ya no tenían donde hacer culto. ¿Y a dónde hacían culto? En grupitos pequeños en las casas, por 70 años. Y la palabra los purificó y empezaron a tomar en cuenta la palabra. Así como para usted y para mí, lo que realmente vale después de todo, si se cerraran las puertas de la iglesia, es que en la casa suya hubiese oración, cantaran y tuvieran la palabra. Y tendrían que, si esto vale, si su fe vale, eso es lo que usted tendría que hacer. Casas de oración en todas partes. Oye, increíble, porque habrían como 1500 casas de oración de las acacias. Ah, no ve, eso sí le gusta. Ok, volvemos a la palabra. Pero le estoy dando la idea. Piense, ore. Usted no sabe nada del futuro, yo tampoco lo sé, tampoco estoy profetizando nada. Estoy diciendo que así sobrevivió la fe de los judíos en Babilonia hasta que volvieron y reconstruyeron el templo. Pero fue destruido de nuevo en el tiempo de los macabeos y Herodes lo reconstruyó antes de Jesús. Hubo templo, pero ese fue destruido en el año 70. Así que venimos. Entonces, hubo esta destrucción y algunas veces lo único que hace que la gente se despierte cuando pierde algo que es valioso. Entonces le da valor a lo que perdió y dándole valor a lo que perdió, entonces cuando empieza a recuperar algo le da un sumo valor.
Esto vale, esto es de mucho cuidado. No quiero perder de nuevo lo que es sagrado. El remanente no lo perdió y siguió. Entonces, versículo 23. Y para hacer ¿qué? Notorias que las riquezas de su gloria, las cuales para con los vasos de misericordia, Él preparó de antemano para gloria. Él preparó la base. Preparó la base en que había un plan de salvación de Dios en que empieza en el jardín de Edén después de la caída de Adán y de Eva, y empieza el plan de salvación a través de Noé, a través de Abraham, de Jacobo, de Isaac, de Moisés, de David, el rey en que recibió la profecía de que siempre habría un rey que se sentaría sobre el trono de él. Envía a los profetas. Y luego un descendiente por carne y por sangre, Jesús, viene a ser la realización de la promesa que se le da a David, porque no solamente es de carne y sangre, por medio de María y de José, porque ambos, José adoptivo y María de sangre, por decirlo así, pero ¿qué viene a suceder? Él muere, pero resucita y está sentado en el trono a la diestra del Padre. Y se le dio el nombre que es sobre todo nombre, Señor de toda la creación. Es importante entenderlo, está allí, es soberano Dios, Rey de reyes. Pero estas riquezas, ¿cuáles son? Bueno, usted va a decir, pero eso ya yo lo sé, lo que le voy a decir. Sí, pero lo sé tanto que ni me doy cuenta de la riqueza que yo tengo. Y es bueno darse cuenta de la riqueza que usted tiene. Primero, usted tiene palabra de Dios en la mano. Todo eso se habló y lo fueron anotando, inspirado. Y esa palabra usted la tiene. Algunos quisieran tener un evangelio de la Biblia suya, porque no tienen nada. Aunque sea un evangelio, por favor. Hay 2,000 pueblos en el mundo entero que no tienen una Biblia, porque todavía no ha llegado traducido a sus manos. Y usted, tranquilo aquí, quizá tiene 5 Biblias en su casa. Uno grande, con letra grande, otro chiquitico, otro de bolsillo, otro por aquí, otro por allá. Pero además de eso, que es lo que nos pone en contacto directo con la mente de Dios, somos herederos de toda gracia de Dios. Porque este Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo. Y habitó entre nosotros. Y vimos a Dios en él. Y como dice Juan en 1 Juan, le tocamos, le palpamos, le oímos, lo tuvimos entre nosotros. Y lo estamos escribiendo para que ustedes sepan que eso de verdad sucedió. Estuvo con nosotros. Y está allí en Juan 21 también. Se podrían haber escrito libros, no habría tinta suficiente para hablar de lo que hizo Jesús. Eso lo dice Juan. Pero no solamente eso, sino que fue a la cruz para redimirte, para redimirme, para salvarnos, para perdonar de nuestro pecado, para apartarnos de la maldad y para que pudiésemos nacer de nuevo, porque no solamente murió en la cruz, sino que resucitó entre los muertos por el poder de la santidad, del Espíritu de santidad, traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre, carne y sangre viva, e intercede por usted y por mí de día y noche, y derrama constantemente su Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, hace
nos lleva al acto de la justificación en Cristo. Le creemos a Él y por la fe somos ¿qué? Justificados. Y somos hechos hijos de Dios. ¿Porque hiciste algo bueno? No. Porque usted y yo somos gente que hemos sido quebrados por el pecado. Y nos duele cuando cometemos nuestros errores, que los cometemos, nos duele, nos sentimos rotos por dentro. Por eso yo no estoy diciendo usted es un pecador, yo estoy diciendo usted es un quebrado como yo. Y lo que necesitamos es quebrados, venir al amor de Él reflejado en la cruz, y Él empieza a restituir y a reconciliar y a sanar nuestra vida interna. Nos devuelve nuestro sentido de la integridad de la vida, de que yo soy quien soy y soy amado por Dios, y que Él me ha dado su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo me dice, soy hijo de Dios. Y Él está conmigo siempre, para siempre. Y me da su consuelo, me da su dirección. Es mi abogado, me da la esperanza de la vida eterna. Está allí en todo momento y es mi riqueza invisible, riqueza de gloria. Y tengo la esperanza de que este cuerpo se levantará, se redimirá mi mente, mi alma, mi cuerpo, todo lo que soy, y moraré con Él por toda la eternidad, y entraré en un nuevo mundo, en una nueva tierra, un nuevo cielo, donde ya no habrá la maldad humana, sino que reinaremos con Él para siempre. Aleluya. ¿Riquezas de qué? Para hacer notorias las riquezas de qué? De su gloria. Esa es la riqueza. Me muero hoy, sé lo que tengo. Y usted no sabe si usted se muere hoy. ¿Qué tienes? Y quizás llegue a viejo, pero tengo ¿qué? Las riquezas de su gloria. Y eso tiene que dar su fruto para que otros también puedan conocer las riquezas de la gloria de Dios. Ahora seguimos, versículo 23. Podríamos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y alguien está diciendo, pero ya eso yo lo sé. Bueno, tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta. Lo vas a recordar. Y dice, wow, se me olvidó que todo eso era mío. Y estoy por ahí solito. Me agarro de eso. Eso es mío. Soy hijo de Dios. Y para ser notorio con los vasos, me dice que Él preparó de antemano para gloria 24, y a los cuales también ha llamado. Esto es a quién? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Efesios 3, versículos 4 al 6. Esto ahora Pablo lo dice de otra manera. Anótelo, llévelo, apúntelo. Usted lo necesita, porque algún día usted va a tener un grupito en su casa y usted debe estar apuntando. Que por revelación me fue declarado. Esto es a Pablo. Pablo, estas son las riquezas, lo que fue revelado a los apóstoles y a los profetas del tiempo. Como antes lo he escrito, me fue declarado en misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento de qué. En el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los que gentiles, usted y yo somos ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Aleluya. Usted habrá venido de un mundo perdidísimo.
Y ahora usted es partícipe de qué. ¿De qué? ¿Qué dice de las promesas qué? Increíble. Dígalo conmigo. Sácalo de la idea de gentiles y judíos. Sácalo al presente. Yo soy qué? Coheredero y copartícipe de las promesas que hay en Jesucristo, Señor y Salvador. Brincamos al versículo 16. 3:16. Para que os dé conforme a qué cosa? Las riquezas de su gloria, el ser que fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. 17, por favor. Para que habite que Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede que todo conocimiento, para que seáis que llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él que sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Eso es suyo. Eso es suyo. Y algunos dicen, pero eso es suyo. Que avanzamos un poco más. La reconciliación de las naciones. Dice, bueno, pero ya eso pasó, sí. Pero sabe que en el siglo XIX y XX y XXI nos hemos dado cuenta de todas las separaciones sociales, raciales, económicas, la minusvalía de la mujer ante el hombre, todo eso. Y la gente, todos los cristianos nos hemos venido a dar cuenta que no. En Cristo somos ¿qué? Uno. Por fin se nos reveló, porque en el tiempo de Pablo habían esclavos. Y él le decía a los esclavos cómo portarse, habían jefes, y él le decía a los jefes cómo comportarse. Pero llegamos al tiempo en los siglos, estos 2 siglos pasados, en que la gente ya va un momento. Todos tienen derecho al voto. Todos son iguales. Todos necesitan entender que no hay una diferenciación entre. Y yo podría ir. Para Cristo no hay diferencia entre el culto y el inculto, el pobre, el rico, bueno, nada. En Él somos ¿qué? Eso está ahí en la palabra, ahí está la revelación, pero se nos pasaron 18, 19 meses para darnos cuenta, y entonces empezó el movimiento cristiano en todas las naciones. Y aunque dicen, no, eso fue fulano mengano, eso es raíz de la palabra que está allí. Ok, vamos al próximo punto. Versículo 24 creo que es. Ajá, está bien. Como también en Oseas dice, llamaré, ya esto le he tocado, pueblo mío, y la no amada, amada. Versículo 26, y en el lugar donde se le dio, vosotros no sois pueblo mío, ellos serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27, perdone que lo haga así, ras, porque tengo un minuto. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los de Israel como la arena del mar, tan solo que el remanente será salvo. Y usted dice, bueno, eso tiene que ver con los judíos que él tiene. Bueno, está bien. Ok, pero vamos a pensarlo, vamos a sacar números. ¿Cuántos venezolanos hay cuánta gente habita en Venezuela? Básicamente 30 millones, dicen 31 millones, ok. ¿Cuántos son cristianos de verdad? De verdad, a mí no me importa si eres católico, ortodoxo, evangélico, pentecostal, no me importa. ¿Quiénes son de verdad cristianos de pura cepa? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay?
Usted ve a algunos cristianos y no parecen. O sea, en el país, yo no estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando de las naciones de la tierra, se sostiene porque hay un remanente, hay una gente fiel, hay una gente que vive en la verdad, hay una gente que se humilla delante de un Dios todopoderoso, hay una gente que no se creen lo máximo, que no son soberbios, que no son arrogantes, que se creen lo que pueden aportar y salvar a los demás. No, cuando usted lo viene a contar, vamos a suponer que hay un diezmo en Venezuela, un diezmo de los 30 millones. ¿Cuál es el diezmo de 30? 3. Hay 3 millones de cristianos de pura cepa. ¿Ah? Vamos, en Caracas hay 5 millones de habitantes, vamos a decir 5 millones. Hay 500,000 cristianos que les roncan los motores espirituales. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que? Y esos son los que amalgaman y sostienen, porque están delante de Dios y que viven la vida y que hablan la vida y que lo son. Sácame ese diezmo de la población y ¿qué hay? Sácame esa gente. ¿Qué hay? Sáqueme gente de Dios. A mí no me importa cómo usted lo llame. Ahorita no me importa. No estoy hablando de tu identificación eclesiástica. Si se saca esa gente de la sociedad, ¿qué hace? La gente que vive en la verdad. La gente que vive en la justicia. Sácamelos de la sociedad. ¿Y qué ocurre? Hace implosiona. ¿Okay? Y la gente se va corriendo. ¿Están conmigo? Sí, los que están oyendo, allá atrás me están oyendo, ¿no? Ok, está bien. El remanente. Yo sí creo que hay un remanente. Yo no estoy criticando nada de eso, estoy tratando de darle el ejemplo, nada más. Piensen en eso y por eso uno se preocupa de que la palabra se extienda y que la gente llegue a conocer a Dios y que algunos sean más que tierra dura, que caiga en tierra fértil la palabra para que dé su fruto en su tiempo y fuera de tiempo y que haya misericordia y haya bondad y haya la posibilidad de que haya algo maravilloso y nuevo y bueno en nuestra nación. Aleluya. Vamos a ver cuál es la próxima frase y le voy a decir si sigo o no sigo. Porque el Señor ejecutará su tiempo, su sentencia sobre la tierra en tierra justa. Es lo que ocurrió en el año 70, porque Pablo está escribiendo esto en el año 65. ¿Ok? 5 años, a los 5 años ya Jerusalén estaba rodeada para ser destruida. ¿Okay? Y está refiriéndose a otra cosa, pero estoy usando eso como el ejemplo. Seguimos, próximo versículo. Descendientes, versículo 30. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado ¿qué? La justicia. ¿Por qué? Porque por sus obras buenas, porque son puros, santos, perfectos. No, sino porque su justicia es Cristo. Y los judíos que han alcanzado a Cristo, esa es su justicia. Han alcanzado. Pero otros creemos que porque somos muy buena gente, pero usted y yo, todos hemos sido quebrados en la vida. Y dependemos simplemente de la misericordia de Dios que nos alcanzó y nos levantó
y en agradecimiento vivimos como debemos de vivir y hacemos lo que debemos de hacer y hacemos las obras que Dios nos manda a hacer, pero en agradecimiento para que ellos tengan su fruto e impacten la vida de los demás y que eso ayude a que haya sal y luz en la tierra. El versículo clave es el que no hemos tocado. La piedra. La piedra. La esencia. El corazón de todas las cosas. Cuando uno se tropieza con esa piedra que es el corazón de todo, el corazón de Dios, algunos se van corriendo, pero otros se rinden. De eso vamos a hablar el domingo que viene. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.